Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Ok. Falta un viernes y se me olvida todo. No puedo irme de aquí, tengo que estar aquí todo el tiempo. Así que como iba diciendo, la fuente de bronce, el sacerdote tenía que lavarse las manos y los pies a la misma vez. Tomaba agua antes de ministrar, aunque aquí usualmente presentan la fuente entre el tabernáculo como tal, el Mishkan y el altar. Sabemos que no podía ser así, porque si ya le estaba aquí adentro sin haberse lavado los pies y las manos antes de entrar, frito ley. Por lo tanto, realmente se supone que el Mishkan tenía a los lados otras tiendas, otras áreas donde aquí esto sería realmente correcto. Si la fuente estaba en este lugar, ellos entraban, se lavaban los pies y las manos, entonces entraban al Mishkan para ministrar en el altar y ministrar en el tabernáculo. Esto es lo que en el futuro va a ser la casa Aftinas o el Beit Aftinas. ¿Okay? Y de los 613 mitzvot, sabemos que 279 o 45.5% están directamente conectados con el templo. Y le doy gracias a Rico que cada vez que lo mencione se acuerda de mí. Porque fui yo quien le dije que eso exactamente eran 45.5%, que casi 50. Imagínense, casi la mitad de los mandamientos tienen que ver con el templo. Y si no estudiamos el templo, no vamos a entender muchas cosas. ¿Okay? Luego habla del aceite y el incienso. Los ingredientes suplidos por los jefes de las tribus eran costosos. Su preparación requería experiencia y destreza. O sea, esto no lo podía hacer cualquier persona. El aceite de la unción solamente se podía usar para los sacerdotes, los muebles y los utensilios del Mishkan. Y este aceite consagraba a todas estas personas, y todos estos muebles eran separados para el servicio divino. Esto también elevaba el estatus del individuo. Era parte de una transición que pasaba de lo común a Kedusha. Y la Kedusha, una vez ellos eran ungidos, era contagiosa. Por eso el sumo sacerdote, cuando se quitaba sus vestimentas, no podía ponerlas donde quiera, ni podía salir afuera con ellos. ¿Por qué? Porque esas vestimentas tenían Kedusha, santidad, y cualquier persona que tocaba al sacerdote con sus vestimentas iba a ser contaminado con esa santidad. Este aceite y el incienso no se puede duplicar, ni reproducir, ni usar para ningún otro propósito, tanto el aceite como el incienso. ¿Por qué? Porque si esto es usado con el propósito que no pide Hashem, va a ocurrir una cosa que se llama karet. Karet significa que ese individuo va a ser cortado. Y se entiende que una persona, cuando es cortada del pueblo, puede ser directamente un castigo de Hashem. Puede ser que ese individuo tenga una vida corta, o puede ser que ese individuo no tenga hijos. Recuerden que no tener hijos en este tiempo era una vergüenza, era importante y era honorable tener hijos. Por lo tanto, si alguien viene a donde esté diciéndole, mira, este incienso, este es exactamente la receta del incienso, del aceite, huya, porque lo menos que le va a pasar es caerle 2 o 3 rayos encima. La Torá menciona 4 ingredientes para el incienso. Sin embargo, en el Talmud dice que eran usados 11 ingredientes en el segundo templo. Y la familia Aftinas eran quienes preparaban este incienso. Y era un secreto, Y este incienso era puesto en el altar de oro 2 veces al día por el sacerdote. Recuerden que en el altar de incienso era que se ponía el incienso. Y aquí, para dejarles ver que la Torá menciona mirra, acacia, canela y calamus, que no sé qué es, mezclado con aceite de oliva, pero como dije, que en el tiempo del segundo templo usaban 11. Y muchos de esos ingredientes, algunos de ellos no se sabe lo que son. No se sabe porque son
nombres antiguos y entonces no se sabe, pero yo estoy segura que para cuando se haga el templo, el tercer templo, todas estas cosas van a resurgir. Y aquí estamos viendo una ilustración donde Aarón es ungido sumo sacerdote y aquí tenemos los demás sacerdotes alrededor. Y recuerden que tenía que ungirlo con aceite y además cuando se consagraba los sacerdotes tenían que ponerle sangre mezclado con aceite en la oreja derecha, en el dedo pulgar de la mano derecha y del pie. Recuerden que tiene que ver con el obedecer, escuchar para obedecer, actuar obedeciendo y caminar en los mandamientos. Aquí vemos entonces una lámina que representa los diferentes inciensos que se usaban y aquí están donde se molían y luego se mezclaban con el aceite de oliva y luego el sumo sacerdote lo presentaba en el altar de incienso. Al principio era el sumo sacerdote el que hacía este servicio del incienso, pero luego más adelante se le permitió a los demás sacerdotes que no eran sumos sacerdotes. Luego Hashem escoge unos artesanos. Recuerden que estos son los que van a hacer por primera vez todos estos muebles. En el antiguo Medio Oriente, la construcción de los templos eran atribuidos a los dioses. Ellos creían que eran los dioses los que hacían los templos. Texto histórico muestra a los reyes, porque recuerden que a los reyes los veían como divinos, como dioses, como los constructores después de recibir instrucciones divinas en sueño. Ellos de sus dioses decían que recibían unas instrucciones de los dioses de que ellos querían que le construyeran. Creían que para construir un templo era necesario tener poderes divinos, o sea que no cualquier persona podía construir un templo. Para poder construir un templo tenían que tener poderes divinos, por ende, el constructor una vez terminaba era visto como un ser divino. Pero la Torá separa las instrucciones dadas por Hashem de la construcción hecha por los humanos, para dejarle saber al resto del pueblo que no es como pensaba el antiguo Medio Oriente, las demás culturas, de que eran los dioses lo que hacían los templos, sino que Hashem da la instrucción, pero es el ser humano quien hace la construcción. Hashem permite que el ser humano sea partícipe de la construcción de su espacio divino. Y escoge a Betzalel. Betzalel significa en el hebreo en la sombra o protección de Elohim. Cada vez que se habla de sombra, significa protección. Y Betzalel, hijo de Uri, y Uri significa mi luz, de la tribu de Judá. Y sabemos que la tribu de Judá significa el nombre Judá, gracias y alabanza. Y estaba lleno del Ruach Elohim, lleno del Espíritu Santo. Para aquellos que dicen que el Espíritu Santo solamente apareció en el segundo capítulo del libro de Hechos, en el Nuevo Testamento, hello, Espíritu Santo es el que le está dando a estos individuos lo que se llama en hebreo Jochma, Bina y Da'at. Jochma, Bina y Da'at. Y escoge también a Oholiab, que significa el Padre es mi tienda o el Padre es mi protección. De la tribu de Dan, que significa juicio justo. Por lo tanto, de Judá y de Dan son escogidos, pero sabemos que después, en el segundo templo, las personas que construían tenían que ser levitas y sacerdotes. ¿Por qué? Porque ya estaban entrando en áreas consagradas. Aquí todavía nada ha sido consagrado, lo están construyendo. Y aquí vemos una foto de cómo quizás Betzalel y Oholiab se veían. Recuerden que el Espíritu Santo, el Ruach Elohim, lo que da es sabiduría, discernimiento y conocimiento. Esos tres atributos, cualquier persona que dice tener el Espíritu Santo debiera tener esos tres atributos. También habla interesante que antes de la construcción del tabernáculo se habla del Shabbat y cuando está terminando las instrucciones del tabernáculo termina con el Shabbat. Es la conclusión de las instrucciones que Hashem le está dando a Moisés. Recuerden que todo esto todavía está pasando en el monte Sinaí, en la cima.
Y de aquí, versos 16 y 17, es donde sacamos el Kiddush Shabbat. El Kiddush Shabbat, que también lo que cantamos. A ver si lo encuentro aquí. El Kiddush Shabbat. En el Sidur dice, los hijos de Israel guardarán pues el Shabbat, celebrándolo por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre, pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, y en el 7º día descansó y fue refrescado. Aquí lo que está haciendo Hashem es conectando el Shabbat con la creación. Concepto de Kedusha comienza en la creación con referencia al tiempo. Hashem desde un principio separa el Shabbat, el 7º día, y aunque lo traducen como día de reposo, realmente Hashem no reposa, sino que es entronamiento, se sienta como rey a reinar sobre su creación. Por lo tanto, es en el comienzo de la creación que Hashem hace una diferencia de lo que es un tiempo sagrado. Shabbat es tiempo sagrado, pero el Mishkan va a ser el espacio sagrado. Porque recuerden que el propósito de Hashem es morar en medio nuestro, y para hacerlo así, tiene que tener un espacio sagrado. Y además el Shabbat, escuchen esto bien, es una señal. El que usted esté aquí esta noche celebrando el Shabbat, usted está declarando lo siguiente, que está guardando el Shabbat, y es una declaración de su fe y fidelidad al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es una afirmación que Israel, nosotros somos Israel por medio de Yeshua, somos una nación santa. Recuerden que la santidad es en grupo, en comunidad. La santidad no es individual, somos santos como una nación. Y la nación es santa por voluntad divina y no por sí misma. Nadie es santo por sí mismo. Que un concepto contrario al antiguo Medio Oriente, que ellos pensaban que había ciertos lugares y ciertas personas que tenían kedusha o santidad inherente, pero aquí Hashem nos deja saber claramente que el único que puede otorgar santidad a lo que sea, al Mishkan, a los muebles, a los sacerdotes, a la nación, es Él, porque Él es el único verdadero santo. Celebrar el Shabbat, mostramos que estamos en pacto, porque el pacto es lo que regula la relación entre Hashem e Israel. Que el universo es la creación de una inteligencia divina, un ser trascendente que no está sujeto a la naturaleza y es soberano sobre espacio y tiempo. Es una obligación perpetua para todo aquel que participa del pacto con Hashem guardar el Shabbat. Cada vez que usted guarda el Shabbat, usted está declarando que usted está en pacto con Hashem. Si usted dice estar en pacto con Hashem y no celebra el Shabbat, hello, usted realmente no está en pacto, porque es la señal. Así como quizá el anillo de matrimonio que usted tiene es la señal de que usted está casado o casada y le pertenece a otro, el Shabbat es la señal de que nosotros le pertenecemos a Hashem y estamos en pacto con Él. Por lo tanto, si usted no celebra el Shabbat como tiene que ser, lo dejo ahí. El Shabbat es único en todo el antiguo Medio Oriente. Eso nunca se había visto, de que cada 7 días el pueblo reposara, incluyendo los animales, incluyendo los esclavos. Hashem le da oportunidad de reposo a todo. ¿Por qué? Porque Shabbat da refrigerio, vitalidad espiritual y física, vigor total al ser completo. Es ser refrescado. No está ligado al movimiento de los astros. ¿Por qué? Porque las personas del antiguo Medio Oriente hacían sus cálculos de 7 días o 7 semanas, no porque en sus otras cosas que también usaban mucho el número 7, lo hacían en base a los movimientos de los astros. De acuerdo a cómo se movían los astros, ellos venían y salían con la cuestión de quizás de algo del 7. Pero aquí es Hashem, es por voluntad de Hashem, que lo bendice y lo santifica, porque solamente Hashem puede otorgar kedusha, santidad. Y la kedusha del Shabbat es independiente de los seres humanos. Usted lo haga o no lo haga, el Shabbat es santo. Usted esté aquí o no esté aquí, el Shabbat sigue siendo santo. Eso no va a cambiar porque eso, santidad del día la dio Hashem.
pero tiene sus restricciones. No se hace trabajo. Usualmente es el trabajo relacionado con ganancia, trabajo que lo beneficia a usted. No se profana. ¿Y qué es profanar? Tratar el día como si fuera cualquier otro día de la semana, tratarlo como un lunes, como un martes. Y en Isaías 58, verso 13 al 14, dice que Shabbat será llamado delicia, santo y glorioso de Hashem. El Shabbat es de Hashem. Y aquí vemos, como hicimos esta noche, pan y vino. Tenemos las velas, la luz del Shabbat. Y cada Shabbat que celebramos con pan y vino no es comunión. Aquellos que dicen que semanal, diario, mensual, como les dé la gana, eso no es comunión, esto es Shabbat. Hacemos pan y vino dándole gracias a Hashem por su provisión. Comunión, el término comunión, como lo usa la Iglesia Católica y la Iglesia Cristiana, realmente está asociado con la Pascua, con Pesaj, y eso es una vez al año. Así que celebrar Shabbat con pan y vino no es comunión. Y viene el incidente del becerro de oro. Todo iba a lo más chévere, todo iba a lo más bien. Moisés está allá en la cima, tranquilito, está en un ambiente, una dimensión que nadie ha tenido la bendición de verlo, excepto Yeshua. Y él está allá, fascinado, está allá. Y de momento, Hashem le dice, hello, esa gente tuya que tú sacaste. En el antiguo Medio Oriente se otorgaba cualidades divinas al ganado, sobre todo a bueyes y toros, porque representaban fuerza, virilidad, fertilidad, señorío, liderato, que son las características deseadas en un rey. Por eso el Aleph, que es la primera letra del abecedario hebreo, en el paleohebreo es la figura de un buey. Si antes la letra Aleph se pintaba como un buey porque representa el Aleph, siendo la primera letra, estaba asociada con todas estas características. Y sabemos que la letra Aleph es la primera letra del nombre de Elohim. Si uno toma todas las letras individualmente, el nombre de Elohim, ahí encontramos todas sus características, sus atributos. Y entre ellas, el atributo de líder, de señor, de fuerza. Eran adoradas en las culturas cananeas, mesopotámicas y egipcias. Por ende, esto del becerro de oro era algo familiar para los israelitas. Ellos vieron eso todo el tiempo que estuvieron en Egipto. Era un objeto físico que representaría las cualidades deseadas en un dios, o la imagen donde podía establecer su morada, una representación visible de la presencia divina. ¿Sí? Para ellos, cuando ellos hacen este becerro, lo que están pensando es, esto es una representación de Hashem. También los becerros y bueyes eran vistos como transportadores del dios, un animal fuerte sobre el cual cabalgaba o montaba el dios, o también se usaba como un pedestal. En Egipto adoraban vacas diosas, entre las cuales había una vaca especial, una vaca celestial, que daba luz al dios sol toda la mañana. Ustedes saben que el dios sol, el sol se esconde y veían a Ra, el faraón Ra, que era, el dios Ra, que es el sol, que llegaba la noche, bajaba al abismo, tenía su pelea con una serpiente, dominaba, y si dominaba la serpiente, cuando salía, que era un nuevo día, salía como un bebé. Al mediodía ya era teenager y al caer el sol ya era viejo. Por lo tanto, una vaca celestial que daba luz al dios sol toda la mañana era una representación del recién nacido dios sol como becerro. ¿Okay? Es lo que ellos como lo entendían, y recuerden que Israel estuvo expuesto a todo esto. Se cree que el becerro de oro fue hecho de madera y cubierto con oro, que representaba a Hashem, pero no era Hashem. Muchas veces nos dicen que era idolatría, pero no era idolatría en términos de que estaban adorando otros dioses. Ellos entendían y creían que estaban adorando a Hashem, pero querían una representación visible. Algo visible, ya que Moisés no sabía
Lleva ya 40 noches, 40 días y no ha bajado. Tenía una expectativa de cuándo era que Moisés iba a bajar. Y como no llegó a la hora que ellos pensaban, le dijeron a Aarón, mira chico, haznos un Dios para entonces nosotros ver algo y asegurarnos de que estamos bien. Por lo tanto, la violación del pacto consistió en hacerse una imagen de oro para representar a Hashem, no en adorar otros dioses. Y recuerden que el mandamiento dice, no te harás imagen de ninguna clase. Aarón escucha al pueblo, hace el becerro que después luego le dice a Moisés, ay, yo tiré el oro y mira lo que salió. Y Moisés le dijo, yeah, right. Se edifica un altar, ofrecen holocaustos, shelamim, que son ofrendas de paz, comen, beben y se levantan a regocijarse. Se entiende que una connotación para decir que entraron en inmoralidad sexual. Recuerden que eso era lo que hacían en los cultos en Egipto. Moisés, sin embargo, Hashem está enfurecido. Pero Moisés intercede para apaciguar la ira de Hashem, que quiere destruir al pueblo. Se enfoca en la reputación de Hashem y le recuerda su pacto con los patriarcas. Que él intercede. Hashem dice, mira, voy a acabar con ellos y voy a hacer de ti una nación. Y él dice, no hagas eso, porque mira, ¿qué van a decir los egipcios? ¿Qué van a decir las naciones? Que la promesa que tú hiciste no cumples, que tú eres un Dios que no cumple. En otras palabras, tú eres un Dios como cualquiera otro. Y Hashem escucha y le hace caso. Entonces Moisés ahora va a bajar con las dos tablas, pero cuando llega al campamento y ve la realidad de cómo estaba el pueblo, las rompe. Pero no las rompe porque estaba enojado, sino por lo siguiente: la rotura de las tablas representa repudiar, invalidar el pacto, que es un acto legal conocido en el antiguo Medio Oriente. Tú querías deshacerte de un pacto que estaba escrito en piedra, lo rompía y eso te decía que estaba invalidado. Y está invalidado por lo que esta gente está haciendo. Moisés entonces muele y quema el becerro hasta hacerlo polvo. Lo esparció sobre las aguas porque dicen que había como un riachuelo que bajaba del monte Sinaí y eso era el agua que ellos tomaban, la única fuente de agua. Él lo esparció sobre las aguas y le da a beber a todo el pueblo. Todo el pueblo tuvo que tomar estas aguas con ese becerro de oro molido, que es un precedente a la ley sobre la sospecha de una esposa infiel, que es lo que llaman la ley Sota. Eso se encuentra en número 5, verso 12 al 31, y es un juicio de aguas amargas. Y se le da a beber a todo el mundo porque solamente así pueden identificar realmente quiénes cometieron el pecado del becerro de oro. Quienes realmente se pusieron a regocijarse y a hacer cosas que no tienen que hacer. Y así identificar a los culpables. Y vemos eso también en Revelación capítulo 8, verso 11, cuando habla de una estrella que se llama Ajenjo, hello, aguas amargas, caen las aguas y una tercera parte de las personas mueren. ¿Por qué? De la forma de identificar a aquellos que se han ido en contra del pacto, que se han ido en contra de Hashem. Debido a esta situación, Hashem le dice a Moisés, di que se levanten y maten a todos los culpables. Los levitas son los que se levantan a favor de Moisés y a favor de Hashem. Y matan a 3,000 hombres que son los culpables de este acto. Y así los levitas se consagran a Hashem. Ya los primogénitos de cada familia no es responsable de ser el líder religioso de su familia, sino que ahora van a ser los levitas. Y una plaga es enviada al pueblo, por el pueblo demandar un Dios visible y por Aarón hacerlo. Es la intercesión de Moisés por Aarón que lo salva, porque Aarón también hubiera sido frito ley. Pero si no es porque Moisés ora, intercede por su hermano, Aarón también hubiera caído dentro de la matanza. Moisés intercede de nuevo por el pueblo y pide hasta ser raído del libro de la vida si Hashem no los perdona. O sea, porque esto no fue un pecadito, esto fue algo inmenso, recuerden que antes de Moisés subir, ellos 3 veces declararon que todo lo que dijo Hashem, nosotros lo cumpliremos.
Entonces Moisés viene con eso que ellos juraron, con esos mandamientos escritos, los rompe. Entonces él entiende lo grave del pecado, por lo tanto intercede. Estaba dispuesto a dar su vida, así como Yeshua dio su vida por nosotros. Aquí vemos a Moisés rompiendo las tablas. Aquí está toda la gente como, ¿qué pasó? No hicimos nada. ¿Qué tal becerrito? Y aquí es uno de los becerros que han encontrado en la arqueología, aún en las áreas de Israel. Becerrito de oro. Miren los cuernos. Recuerden que los cuernos tienen que ver con honor, asociado con reyes. Pero ¿qué sucede? En los versos, en el capítulo 33, el verso 1 al 23, Moisés monta una tienda fuera del campamento para comunicarse con Hashem. ¿Por qué? Porque el pueblo ha profanado el campamento. Con la cuestión del becerro de oro, Moisés, para poder continuar comunicándose con Hashem, él monta una tienda fuera del campamento. Y aquí Hashem se manifiesta en una columna de nube frente a la puerta de la tienda y hablaba cara a cara como con un amigo. Y recuerden que el término amigo no es como nosotros conocemos hoy día, no es friends como en Facebook. Es amigo, es un término, un título de pacto. Y en esos diálogos que tiene con Hashem, Moisés pide ver la gloria o el kavod de Hashem, cual le responde, yo haré pasar todo mi bien, Toví. Yo haré pasar todo mi bien, Toví, que en el antiguo Medio Oriente, la palabra Tov, que es lo que traducimos como bueno, pero eso se queda bien corto. En los tratados del antiguo Medio Oriente implicaba el término técnico y legal a un pacto de amistad. Le dice amigo y le dice, te haré pasar todo mi bien, dándole a entender de un pacto de amistad. En otras palabras, indirectamente él está diciendo que iba a renovar el pacto con ellos. Y luego Hashem proclamar su mismo nombre significa que él proclama su carácter, su naturaleza, la totalidad de su personalidad. El mostrar sus atributos de gracia y compasión, Gesed, Rahum, y es su propia voluntad. Por propia voluntad, él hace esto. Nadie lo está obligando. Cuando él dice, cuando pase mi gloria, esta acción representa hacer un pacto o una manifestación de Hashem como ceremonia que señala la renovación del pacto. Cuando él dice que yo pasaré mi gloria, realmente es una ceremonia de la renovación del pacto. Y ver su espalda, lógico, hay muchas interpretaciones al respecto. Algunas personas, algunos eruditos dicen o comentaristas dicen que la espalda de lo que él ve, porque recuerden que Hashem no tiene cuerpo. Hashem es invisible, pero Hashem sí es luz. Entonces da a entender que cuando dice que ve su espalda, lo que está viendo son trazas de su presencia, lo que quedaría de su luz resplandeciente, como cuando una luz se está apagando, que deja como un caminito, eso lo describen como si fuera su espalda. Otros dicen que quizá es el príncipe de su presencia, lo que en algunos términos le llaman Metatron o Sarhapanim, el príncipe de la presencia. En otras palabras, lo que llaman también el ángel de su presencia, lo que sería Yeshua, que es la representación visible del Elohim invisible, lo único que en ese entonces no se llama Yeshua, porque Yeshua, su nombre Yeshua tiene que ver con su rol de Salvador cuando nace en el primer siglo. Por lo tanto, fuera lo que fuera que él vio, a mí no me importa, un chispito que viera hubiera sido suficiente. Y en este capítulo tenemos lo que se llaman los 13 atributos de la misericordia, los 13 atributos de Hashem. Cuando Hashem comienza a hablar, que dice, él, Dios, Rahum, misericordioso, Behanun, prodigo en gracia, Erech, tardo para, Araim, la ira, Verab, Gesed, y abundante en bondad, Behemet y verdad, Noser, Gesed, que preserva bondad, Le Alafim, para millares de generaciones, no sé, Avon, perdona la iniquidad,
Bafesha, la rebelión, Bejatá y el error, Benajé y absuelve. ¿Okay? Si toma esos versos, es lo que llaman los 13 atributos de la misericordia y se recitan durante el tiempo de Selijot, durante el tiempo de Elul, cuando uno está pidiendo misericordia durante el tiempo de Teshuvah. Y aquí menciona 3 cosas: iniquidad, rebelión y pecado. Recuerden que no todos los pecados son iguales, hay 3 grados de pecado. Lo que traducen como iniquidad es avon. Lo que traducen como rebelión o transgresión es pesha. Lo que traducen como pecado es hataá. ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad es cuando Hashem te dice no hagas algo, pero tú lo haces. La mayor parte de los 10 mandamientos son mandamientos apodícticos, que significa no harás tal cosa. No matarás, no cometerás adulterio, no harás idolatría. Eso es un avón, una iniquidad. Algo que Hashem te dice, no lo hagas, pero tú lo haces. Y una rebelión es aquello que Hashem te dice, vas a hacer esto, y tú dices, no me da la gana. Como cuando te dice, guardarás el Shabbat. No quiero porque hay tremendo especial en JCPenney y no tengo tiempo para celebrar tu Shabbat. Eso es pesha. Y pecado, lo que traducen como pecado, hataá. Por eso es importante ver estos términos en hebreo, porque muchas veces le llaman a todo pecado y no es lo mismo. Una cosa es avon, una cosa es pesha y una cosa es hataá. Hataá, pecado, es aquello que uno hace involuntariamente, sin querer queriendo, como hace nuestro amigo Franklin, se me chispoteó. ¿Okay? Eso es un pecado, que lo hiciste sin darte cuenta. Por lo tanto, es importante ver estos términos en el hebreo porque son 3 cosas muy diferentes. Iniquidad, avon, rebelión, transgresión, pesha y pecado, hataá, que están nombrados aquí en estos atributos de la misericordia de Hashem. Luego tenemos el capítulo 34, el pacto renovado. En la proclamación de Hashem declara sus cualidades morales. Si había algo que distinguía a Hashem de los dioses del antiguo Medio Oriente, es que es un dios de carácter moral. Si ustedes leen de las diferentes culturas de sus dioses, muchos de ellos, como excusa, decían, ay, si los dioses cometen adulterio, pues yo puedo comer adulterio. Si los dioses cometen incesto, yo puedo cometer incesto. Si los dioses hacen bestialidad, yo puedo hacer bestialidad. A veces eran morales, pero la mayor parte de las veces no lo eran. Por lo tanto, esta proclamación de Hashem está declarando sus cualidades morales. Es la esencia de su carácter. Y conocerlas es alcanzar un mayor entendimiento de Hashem, con la idea de inculcar que imitemos su carácter moral. El propósito es que nosotros imitemos a Hashem, su compasión, su gracia, su bondad, su fidelidad y el perdonar. En los versos 10 al 17 son versos que podemos llamar versos asociados con la apostasía. Esos versos 10 al 17 nos enseña cómo no adorar a Hashem. No hacer alianzas, en otras palabras, no comprometer la verdad. No hacer asera o ashera, que de eso voy a expandir un poquito. No postrarse ante ningún otro Dios, porque Él es celoso, y el celo de Hashem con nosotros es como el celo de un esposo para con su esposa. No comer de sus sacrificios, no fornicar, y recuerden que fornicar no es adulterio, fornicar es participar de actos sexuales dirigidos a fertilidad, a un Dios, un acto ritual. No dar en casamiento con estas personas que no están en alianza con Hashem. No hacer dioses de fundición como lo hicieron como el becerro de oro. Con respecto a Asherah, que también otro nombre es Ishtar, que también otro nombre es Easter. Nombres o títulos de la dichosa Asherah. Novia del rey del cielo, señora del vigor sexual y regocijo, la procreadora de los dioses, madre de los dioses,
la señora del mar. Y en Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 7, lo relacionan a Asherah con prostitución sagrada, prostitución santa. Recuerden que las sacerdotisas de los templos paganos le llamaban santa, aunque su función era acostarse con Raimundo y todo el mundo en actos de fertilidad hacia sus dioses, es considerada una prostitución sagrada. En el Sinaí, en arqueología encontraron lo siguiente: una tabla escrita que dice Yorje, Vavje y su Asherah, porque Asherah era la esposa de Baal. Y recuerden que Baal era como un prototipo también de Hashem, por lo tanto, esto influyó en que aún en Israel veían una Asherah o una diosa o una esposa de Hashem, cuando sabemos que eso no es posible. Estas Asherah eran hechos de madera, quizá como pilares que simbolizaban la diosa Asherah, que tiene que ver con fertilidad, inmoralidad sexual. Así que Hashem dice no Asherim. Pero como es la forma de sí adorar a Hashem, la festividad en los versos 18 al 26 nos enseña la forma correcta de adorar a Hashem. Las festividades de panes sin levadura, los primogénitos le pertenecen a él, tanto de el ser humano como de los animales. Guardar el Shabbat y el Shemitah. Recuerden que el Shemitah es que cada 7 años se deja reposar la tierra. Celebrar Shavuot, o la fiesta de las semanas, que en el griego lo llaman Pentecostés. La fiesta de Sukkot o de tabernáculos. 3 veces al año todo varón presentarse ante Hashem. Las primicias, cuando se dan las primicias. Y no hacer costumbres paganas de fertilidad, que es lo cual, cuando hablan de la leche, de no cocinar el cabrito en la leche de su madre, una de las interpretaciones es que eso era una forma, un culto ritual asociado con la fertilidad de la tierra, que lo hacían para que hubiera mayor cosecha. También hoy día los judíos en su halajá lo interpretan que no se puede mezclar carnes con lácteos. Una cosa interesante del verso 14 del capítulo 34, y esto solamente se ve en el hebreo, quería compartirlo porque, por ejemplo, cuando uno dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, el judío tiende a pronunciar mucho esa D, esa Dalet del Echad. ¿Por qué? Por lo siguiente. Verso 14 dice, Kilo tistahave le el ajer, porque no te postrarás ante ningún otro ajer Dios. Y aquí en una Torah, esta letra Resh, que para nosotros sería como una R, está engrandecida. Hay pocas palabras en la Torah que uno encuentra ciertas letras engrandecidas. Esta de la palabra ajer, la Resh está engrandecida porque para distinguirla de la Dalet, porque no te postrarás ante el único Dios. Si se interpreta la Resh como una Dalet, entonces se leería porque no te postrarás ante el único Echad, Dios. Solamente la letra Dalet y la Resh es la única diferencia. Si no se lee, porque recuerden que la Torah no tiene vocales ni tiene los simbolitos para uno saberlo pronunciar. Por lo tanto, para evitar que se lea Echad, hacen esa Resh bien grande. Y si ustedes miran aquí, la Resh y la Dalet son muy parecidas. La única diferencia es este rabito chiquitito de la Dalet. Por eso Yeshua, o sea que cuando cruza un poquito más que la Resh. La Yod, que es lo que llaman, que cuando uno lee en Mateo que Yeshua dice que ni una J, realmente es una Yod, y esta es la Yod, que es la letra más pequeña del abecedario hebreo. Ni una Yod, ni una tilde. ¿Usted sabe lo que es una tilde? Este rabito que tiene esa Dalet. Ni una J, ni una tilde pasará sin que se cumpla. Por lo tanto, la diferencia entre decir ajer ante ningún Dios
y único Dios, Ejad, es la diferencia de una tilde, de un rabito. Por lo tanto, esto se le llama Resh Rabati. La Resh es la letra, el nombre de esta letra, y Rabati de Rabá, grande. Así que está engrandecida en la Torá, para que nadie lea Ejad. Y aquí tenemos las 3 festividades anuales: los panes sin levadura, Hag Hamatzot, Pesach, las 7 semanas, Shavuot y tabernáculo Sukkot. Y por último se habla de que Moisés, cuando él baja del monte, viene con su cara radiante. Después de 40 días y 40 noches en presencia de Hashem, cuando él baja, tiene su cara radiante. En el antiguo Medio Oriente le llaman a eso melamú. Melamú en el hebreo es karán. Pero lamentablemente cuando tradujeron del hebreo al latín, en vez de leer karán, porque recuerden que el hebreo no tiene vocales, en vez de karán leyeron keren. Keren significa cuerno, por lo tanto, aún Da Vinci interpretó que Moisés bajó con cuerno. ¿Sí? Que Moisés bajó con cuerno y por eso él hace esta famosa estatua que todo el mundo la conoce. Y aquí vemos al pobre Moisés con 2 cuernitos, y no eran cuernos, era lo radiante que él, era su rostro. Y esto no es nada nuevo porque sabemos que Adán era de luz. Cuando Hashem creó a Adán, él era un ser de luz. Pero cuando cae, entonces quiere piel. Interesante que en el hebreo la palabra or significa luz y se escribe con una aleph, mientras que la palabra or con ayin significa piel. Sé que pasó de or a or de luz a or de piel. Así que no solamente Adán, Moisés viene lo más radiante, fabuloso, bello él, que ni si cuenta se da. Y Yeshua en el monte Transfiguración, lo mismo, está en la presencia de Hashem. Ellos ven esa visión y Yeshua está resplandeciente, porque recuerden que este resplandor está asociado con dioses, con divinidad. Por lo tanto, el resplandor es la luz, esa luz especial de Hashem. Pero ¿qué sucede? Como le pusieron cuernito a Moisés, porque ustedes creen el sarcasmo y el antisemitismo de cuando presentan al Satán, al adversario o a los demonios que tienen cuernos. También los bueyes, los becerros, recuerden la identidad de los becerros, de los bueyes, que tienen que ver con señorío, con poder, con virilidad. Por lo tanto, ustedes usualmente se ven en la mitología y en cuentos de cuando tratan de representar al adversario, lo ponen con cuernos, pero no es otra cosa que un sarcasmo al pobre Moisés. Yo imagino que cuando veamos a Moisés, ¿y a quién se le ocurrió ponerme cuernos? ¿Okay? Y quería compartir con ustedes los recursos de la información que he compartido con ustedes. Entre ellos lamentablemente están en inglés, está el JPS Torah Commentary del Éxodo. ¿Okay? Y hay un comentario para todos los 5 libros de la Torah, y también hay uno para la Haftara. ¿Okay? Y todos son de JPS, que son el Jewish Publishing Society. Otro recurso muy, muy bueno, que aunque usted no lea, no sepa inglés, si lo consiguen, porque tiene una foto, unas láminas, unos dibujos increíbles. Y este es de la casa publicadora Koren, se llama The Koren Tanakh of the Land of Israel, Éxodo. Y tiene hebreo y tiene inglés, pero tiene una foto increíble que yo les recomiendo que si lo pueden conseguir, porque tiene el aspecto arqueológico del Medio Oriente, o sea, mucha información adicional. Luego está esta página, thetorah.com, también está en inglés, que tiene muy buenos recursos, artículos de todas las parashá. Muy buenos, cosas muy buenas, información muy excelente, porque son personas doctorados en arqueología, en judaísmo, en la Biblia, you name it, son excelentes. Tienen muchos comentarios
muchos artículos y da muchas opiniones, diferentes opiniones al respecto a los temas. Si con eso terminamos, recuerden que siempre pueden conseguir más información o comunicarse conmigo a través de correo electrónico yeshuanertamit119@yahoo.com, en YouTube, en Telegram, en Facebook. Como dije la vez pasada, estoy como el arroz blanco en todos lados. Así que con eso terminamos la presentación y vamos a tomar un momentito para preguntas. Déjame chat. Si alguna persona, déjame ver. Vamos a... ¿Dónde está esto? Ok. Si alguna persona tiene preguntas, vamos a aprovechar. Así ya tengo unas manitos levantadas. Vamos a ver cuáles son sus preguntas. Lisa, ¿estás ready o estás dormida? No estaba hablando con mi esposa que yo me estaba preguntando algo. Sí, ¿quieres participar o quieres estar tranquilita? You go ahead today. Yo sola, me dejó sola. Me dejó sola mi amada. Está bien. Como dicen en Puerto Rico, yo tengo bando. Antonio, dime. Si bajas tu manito, Antonio se fue. Osvaldo. Shabbat Shalom, pastora, un gusto y un placer que compartas el estudio, realmente muy bueno. Dos consultas o dos preguntas. La primera de ellas, con respecto al, entiendo perfectamente todo lo que es el lavado del lavacro, donde su ubicación, el lavado de las manos y los pies. Pero, ¿cómo es el tema del mikveh? Está bien, en el tabernáculo quizás estaba nada más que el lavacro, pero en el templo, en el segundo templo, sí había mikveh. ¿Eso era lavado de manos y mikveh o simplemente lavado de manos y pies? No, tenían que hacer un mikvah, porque recuerda Sí. que los sacerdotes primero tenían que pasar por una lotería y eran escogidos para ciertas funciones. Cuando ellos se levantaban, todo tenía que hacer un mikvah, pero al que le tocaba participar dentro del tabernáculo como tal, el incienso, las ofrendas, antes de empezar eso, tenía que lavarse los pies y las manos, aunque haya... Ok, bien. Y la otra, con respecto al becerro de oro, y que, cuando van a beber, ¿no? El tema de beber era de todo el pueblo. ¿Eso incluía a los levitas también? Todos. O sea, los levitas también bebieron. Sí, porque recuerda que los levitas no fueron apartados hasta que ocurrió lo del agua, de las aguas amargas. Todos tomaron, entonces se identificaron los 3,000 que realmente habían roto pacto y habían participado en orgía o lo que fuera. Sí, de acuerdo. Y que todos por eso tuvieron que tomar. Excelente. Muchísimas gracias, pastora. Un gusto y un placer verla nuevamente. A tu orden, gracias. Marta. Shabbat Shalom, pastora, y a todos aquí en Yeshua Ner Tamid. Dos cositas relacionadas a Moshe. ¿No hubo duelo para Moshe si ellos se creían que que estaba muerto? O sea, nadie pensó en el duelo, tanto que había hecho él. No, o sea, no dan a entender que pensaron que estaba muerto, sino que no sabía qué le había pasado con él, si quedase que se había quedado en esa dimensión y no iba a bajar, o cuándo era que iba a bajar. Pero es interesante que no hubo esa sensación de que, ay, el pobre Moshe, no hubo... Porque la mente de ellos, el corazón estaba en otra cosa. Sí. Imagínense, cuando piden un Dios, que le hagan un Dios, le pidieron que le hagan un Dios, lo menos que estaban pensando era en Moisés, ¿qué le estaba pasando? Sabían que no había bajado, pero... Y la otra pregunta es, ¿cuán grande tuvo que haber sido este becerro? Pues tuvo que haber sido enorme. ¿Por qué?
porque para dar de beber a todo, para hacer lo que quisiera, pues la porque manera. no, No iba a ser chiquito, yo no me lo pienso chiquitito. no tampoco algo muy pequeño, pero era lo suficientemente grande para ellos poder Fundir el oro. Sí. Exacto. Gracias, pastora. Y Shabbat Shalom. Shalom, a tu orden. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta o comentario? Usted tenía una, señor Frank. En la Biblia que yo tengo, Sí, la pez. en el capítulo 34, Ujú. cuando Moisés rompió las dos tablas, era que se rompió el pacto. Sí, romper las tablas era que estaba Entonces, roto. Él sube otra vez Él sube de nuevo. Sí, y él le dice que se haga dos tablas exactamente igual como la que él le dio, y que él la iba a escribir, que bajara, y cuando subiera otra vez, él escribía que subiera solo. Sí, cuando Hashem le dice a Moisés que se haga otras dos tablas, se entiende que Hashem vuelve de nuevo con su calma, escribe los mandamientos. Lo que hizo Moisés fue, él mismo preparó las tablas. Las primeras originales se creen que eran de zafiro, eran de zafiro, porque la había preparado Hashem mismo y había escrito, aunque dice con el dedo, sabemos que Hashem no tiene dedo, pero dan a entender también los comentaristas que las letras eran letras de luz y que las letras bailaban encima de las tablas. Y dan a entender también que esas tablas, de ser de zafiro, eran bien pesadas, que cuando bajó Moisés con las tablas, realmente las tablas flotaban sobre sus manos. ¿Okay? Y cuando él vio al pueblo en lo que estaban haciendo, que le da coraje, que va a tirar las piedras, las letras se fueron, entonces las piedras se cayeron, perdieron esa energía, cayeron y se rompieron. Y entonces eso era una evidencia visual, legal, de que el pacto ya de parte de Hashem había sido roto, porque la gente ya lo había dañado. Entonces el pacto quedó anulado. Pero yo también estaba enojado, pues la tabla que tú quebraste. Sí, seguro, Hashem estaba enojado. Sí, es interesante que cuando es culpa de Moisés, pues Hashem le dice, eres tú. Pero entonces Moisés viene y le dice, no, eres tú. Y sigue, eso no cambia, siempre ha sido lo mismo en la historia de la creación, siempre echarle la culpa a otro. Aún Hashem lo hace con Moisés. Pero realmente se hace otro set de tablas, las tablas las hace Moisés, pero Hashem de nuevo. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Lili. Todos los sumos sacerdotes eran ungidos. ¿Y quién ungió a Aarón? Moisés, todos los sumos sacerdotes eran ungidos, todos los sacerdotes eran ungidos, y Moisés ungió a su hermano, porque al principio, recuerda que esto es nuevo, todo se está empezando por primera vez, haciendo por primera vez, y Moisés en este tiempo toma el rol como si fuera su sumo sacerdote. Se toma el rol de sacerdote, de profeta, de líder, de padre, de todo. Pero una vez ya Aarón es ungido, después de los 7 días de ceremonia, que entonces al octavo día ellos comienzan a funcionar, de ese momento en adelante Moisés no tiene nada que ver. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Antonia. ¿No? Lisa, perdóname. Así que, añadiendo a lo que el hermano estaba hablando en cuanto al convenio o el pacto, es interesante que el mismo patrón durante la escritura, en toda la escritura, refiriéndose al convenio de Hashem con el pueblo de Israel, es siempre la misma conducta, moralidad e idolatría. Exacto. Es lo mismo. Entonces eso nos lleva a pensar a nosotros como cuerpo en el Mesías que tenemos que cuidar esas dos áreas. Exacto. Porque nuestra moralidad nos puede conducir a idolatría. E idolatría quizá no hincarnos o postrarnos a un ídolo, pero podemos convertir de nuestros hábitos ídolos. Y eso nos lleva a la apostasía, eso nos lleva a que nuestra moralidad vaya descendiendo. Por eso es que el Eterno es enfático al hombre, específicamente al hombre, que cuide esa área en su vida. Sí. Porque el hombre es el que en la jerarquía
que él mismo establece, él es el que se supone que represente a Hashem dentro del ámbito terrenal. Y si es padre de familia o si tiene una familia, es importante que el hombre que es creyente en Hashem se rodee de la escritura, se rodee de la palabra para cuidar esa área que es muy frágil, la moralidad. Y se la mete idolatría. por todo nuestro lado Por y es to- de influencia para hacer el hombre de Hashem caer y romper el convenio y así hacer que su familia Exacto. caiga y La descienda inmoralidad es lo espiritualmente. peor para romper el convenio. Como dice Elisa, el patrón nunca cambia. Y como había dicho, de los 13 atributos de Hashem, tiene que ver con su carácter moral y nos deja saber para que nosotros lo imitemos. El propósito nuestro, si somos imagen de Hashem, es imitarlo en todo, sobre todo la moralidad. Y no entrar en idolatría, caer en idolatría. E idolatría no necesariamente tiene que ser un becerro de oro, un ídolo. Puede ser, siempre he dicho, lo que quite el primer lugar de Hashem en tu vida, eso es idolatría. Eso es un ídolo. Si hay algo en tu vida a lo cual tú le das prioridad, primero tienes que tomar una decisión entre Hashem y hacer eso, y prefieres hacer eso, has quitado a Hashem de primer lugar y lo has hecho segundo, tercero, cuarto, quinto. Después que pasa el primero, no importa. ¿Okay? Sí. Y algo que yo tuve, ya que mencionó eso, Habla un poquito más duro, si me hace favor. que ya que mencionó eso, esta semana, después de que tuve el servicio de oración, el Señor comenzó a ministrarme a mí esta misma palabra de que como el pueblo hoy día que se hace llamar pueblo del Eterno ha menguado y ha puesto otras cosas por el frente o primero del Eterno. Y es triste ver cómo tanto el hombre, la familia, viene decayendo. ¿Por qué? Porque se han olvidado del Eterno. En este tiempo se han olvidado del Eterno. Han dejado al Eterno. Lo cambiaron por el COVID, por la ansiedad, por la depresión, por el trabajo. Han puesto muchas cosas primero. Y yo quiero decir esto porque el Eterno ministró esta palabra a mi vida esta semana. Yo no hice un video esta semana, pero quiero dejarlo en claro de que en esa área, como dice la hermana Moraliza y tú, pastora, es que el pueblo del Eterno, hoy día que decimos llamarnos pueblo del Eterno, hemos puesto otras cosas primero que el Eterno. Es verdad que vienen enfermedades, es verdad que vienen problemas, es verdad que vienen situaciones, pero eso no puede quitarle el Nada puede quitar el lugar del Padre, de Hashem en nuestras vidas. Porque si tú me dices, estoy enferma, ok. Otra semana, estoy enferma. O siempre tienes una excusa, hello. Revisa bien tu vida porque a Hashem lo sacaste del lugar que le corresponde. Es imposible, no me digas, es imposible. ¿Por qué mi casa está así? Exacto. Es que tenemos que entender que todas nuestras acciones tienen consecuencias. Y es algo, el que uno esté caminando en Torah, el que uno haya sido perdonado, eso no quita la consecuencia de tu pecado antes de entrar en la Torah. Yo vine a entrar a la Torah en el 2003. Pero antes del 2003, usted no quiere saber todo lo que yo hice. Solamente por la misericordia de Dios yo estoy aquí. Pero la consecuencia de todo lo que hice antes de eso la estoy pagando ahora y la seguiré pagando. Quizá Hashem aplaque el castigo o aplaque la consecuencia, pero el estar en caminar en Torah, estar en Yeshua, estar en este caminar no va a eliminar las consecuencias del pecado. Se cosecha lo que se siembra, bueno o malo. Y el problema es que cuando se cosecha, si usted siembra un granito de maíz, no le va a salir un granito de maíz, va a salir muchos granitos de maíz. O sea, el producto siempre va a ser mucho más.
Por lo tanto, tratemos de sembrar cosas buenas, tratemos de sembrar bondad, compasión, misericordia, gracia, perdón, generosidad, ayudar, animar, ser un ejemplo, ser un modelo, porque Hashem es un modelo para nosotros, Yeshua es un modelo para nosotros. Lo primero es la moralidad. A la que uno se sale de ese espacio, de eso, de ahí para abajo todo va decayendo. Y el problema es que si fuera uno solo, no hay problema. Es la familia entera. Todo lo que es tuyo cae dentro en ese caos. Denny, habla un poquito más duro si me hace favor para que te oigan. Recordaba el episodio de Abel y Caín, en el momento en cuando Hashem le dice que porque desfalleció su rostro. Ahí el Señor le hace una advertencia antes de la acción de lo que iba a ocurrir. Dice, lo que tú estás guardando dentro de ti va a tener una consecuencia grave. Y ya le está advirtiendo desde antes. Es que Caín fue advertido. Hashem nos advierte, mira, su Torah, él toda, mira, no hagas esto, no hagas aquello, o a hacer esto, no. Está todo aquí. Y a la parte del versículo donde él determina, porque si lo dejas salir en esa, para no citar el versículo, dice, va a traer una consecuencia. Entonces le está diciendo, te lo estoy advirtiendo, te lo estoy dando con lujo de detalle, que lo que estás guardando dentro de ti, no lo hagas, porque entonces te vas a entregar a ese sentimiento. Se entregó a ese sentimiento, lo dejó salir, y mira la acción que cometió, y de ahí para adelante sabemos. Exacto. Que acarrió, sí, Caín tuvo que pagar las consecuencias de su pecado. Hashem le advirtió y él como quiera hizo lo que le dio la gana. Quizá pensó que no iba a pasarle nada, pero no es así. Nosotros entramos a este caminar y pensamos, ahora olvídate, todo es color de rosa. No es color de rosa. Y mucho menos si está en ministerio. A la que tú digas voy a servir al Señor, te caen rayos, centellas por todos lados, tu familia te deja, tus amistades te dejan, quedas solo. La gente no quiere saber de ti. Lisa. Sí, otro comentario, pastora, que está relacionado, todo está relacionado, los comentarios, todos están relacionados. Y es algo que en esta porción lo podemos ver, cómo es que el pueblo había entrado en convenio con el Eterno, había hecho la juramentación. Entonces decide adorar a Hashem en su propia forma. Exacto. Entonces, querer adorar a Dios como a mí me dé la gana, como yo quiera, cuando yo quiera, en la forma que yo quiera. Exacto. Eso es sincretismo, mezclar lo pagano con lo santo. Y entonces ese mismo patrón lo vemos en el jardín, cuando ellos decidieron introducir sus propias ideas Exacto. y a buscar y tener esa relación con el Eterno, pero a mi manera. Exacto. Ya entonces eso se convierte en idolatría. Aunque estemos adorando a Dios, a mi manera, eso es idolatría. Exacto. O sea, el hacer las cosas a como yo creo, yo voy a cumplir los 9 mandamientos, pero eso de Shabbat, eso no es así. O sea, lo que pasa es que Hashem es tan y tan misericordioso, porque yo miro para atrás todo lo que yo hice, todo lo que yo dije. Mira, no es para estar aquí. No es para estar aquí. Él pudo fácilmente porque en ningún momento yo le dije, Señor, si no me perdonas, arrágame del libro de la vida. O sea, la misericordia de Él es lo que nos tiene en pie hoy día. Es que como te digo, guardar los mandamientos, sacando el Shabbat, eso es como quitarle el hilo a la vida. Sí, o sea, quitar el Shabbat, exacto, como quitarle el hilo a la aguja. Pastor Jesús, diga. Yo pienso que en todo lo que hemos compartido y en todo lo que hemos hablado, hay 2 elementos, pienso que son los que han marcado el desastre de todo lo que está ocurriendo sobre el mundo entero. 2 cosas.
escuchar y obedecer. Y con eso es lo que el hombre ha venido pregando, porque todas las demás cosas se escucharon y obedecieron. Al mar se le dijo, te quedas allí, y el mar se ha quedado allí. No, si toda la naturaleza obedece, menos el ser humano. El único que pretende o ha querido, no sé, pensar que la sabe toda, y es cuando no la sabe nada. Seguro, seguro. Dios siempre nos presenta lo que está por delante, porque ya es por delante, Él te lo advierte, Él te lo anuncia. Exacto, exacto, exacto. ¿Y por qué Él pide que el pueblo responda, que escucharon? Porque dice que todos oyeron, Exacto, todos respondieron y todos vieron. exacto. Entonces ahí Dios está esperando, oye, esto va a caminar. Entonces pienso que hay un detalle de la humanidad entera y de todas las cosas que se están dando en la iglesia, en todas las ramas. El problema ha sido que no hemos querido escuchar y no hemos querido obedecer. Desarraigar todo pensamiento que yo sé o que por mis emociones, no se trata de eso. Se trata de lo que dijo el rey, se escucha, y de lo que dijo el rey se obedece. No tengo que divagar si me va a doler o no me va a doler, si me van a tratar o no me van a tratar. Tiene que ver con esas dos cosas. Sí. Si nosotros logramos esas cosas, aleluya. Sí, sí. Muchas gracias. Déjame contestar una pregunta aquí que dice, Ajenjo, revelación, ¿esa agua amarga será para todas las naciones o solo el pueblo de Israel la beberá? Eso, según tengo entendido, es para todo que dice creer y estar en pacto. Porque tiene que ver con aguas amargas a la esposa que se sospecha de infidelidad. Si no todas las mujeres son esposas tuyas, ¿por qué le va a dar el agua a todas las mujeres? Él le dio el agua a todos los que se dijeron, todo lo que diga Hashem, nosotros haremos. Cuando usted dijo, yo creo que Yeshua es mi Señor y Salvador, siempre dejan lo demás, que Dios lo resucitó. Lo confiesa que Dios lo resucitó. Eso es un juramento. Entonces, al otro día te dicen que te olvides de lo que llaman Viejo Testamento y léete solamente, empieza con Juan. Ahí acabas de romper el mandamiento, o sea, acabas de romper el juramento, lógico, nosotros no lo sabíamos, pero una vez uno lo sabe, y mi gente, todo lo que hablamos, sea bueno o positivo, eso queda creado. Eso queda creado. Por lo tanto, cuando usted habla negativo de usted o de su familia, de sus hijos, lo que sea, eso queda creado. Es importante que de una misma fuente, si es agua dulce, siempre sea agua dulce. Porque con estos mismos labios, estas mismas bocas, bendecimos a Hashem. ¿Y cómo nos atrevemos a maldecir a otro? Hasta uno mismo, a veces uno mismo se dice cosas de uno mismo. Tenemos que entender que el hablar nuestro es bien importante. Y Hashem está escuchando todo. ¿Okay? Así que las aguas amargas son para aquellos que están en pacto, porque ¿de qué te sirve darle agua amarga que ni siquiera saben de qué rayo es? ¿Para qué trata? ¿Qué pasó? Es con el pueblo. Todo lo que pasa en revelación es con el pueblo que dice estar en pacto con Hashem. Porque aquel que no está en pacto le va a importar nada si se caen las estrellas, si se pone la luna oscura, lo que sea. Pero si tú no estás en pacto, ahí es donde vienen las consecuencias. ¿Okay? Porque al que no cree ni le importan esas cosas. El libro de revelación es para el creyente. Recuerden que el libro de revelación es la demanda que Hashem le hace a aquellos que están en pacto. Por romperlo hay una demanda. Número 2, el libro de revelación es la culminación de Génesis. Se empieza con Génesis y se termina con Revelación. En las dos partes de un libro, el principio y el fin. Para entender a Revelación tienes que entender a Génesis, a Bereshit. Y en Bereshit es donde se habla del pacto por primera vez por medio de Abraham, Isaac y Jacob. Hashem no cambia. El patrón es el mismo desde un principio y será igual. Él no va a cambiar por nosotros.
Como dije, el Shabbat tiene santidad y es bendecido y eso no lo cambia nadie. ¿Lo celebra usted o no lo celebre? Son muchas cosas. Realmente tenemos que humillarnos. Tenemos que humillarnos y reconocer que Él es soberano en todo y que su palabra es vida. Vida. Todo lo que está aquí es para bien de nosotros, no es para el mal. ¿Qué padre realmente le desea mal a su hijo? Por más malo que sea un padre. Nosotros días estaba viendo una película y hablaba de un narcotraficante con sus hijos. Será narcotraficante, pero tiene sus hijos y los ama. Hace cualquier cosa por ellos. ¿Okay? Pues cuánto más nuestro Padre Celestial, que es todo amor, que tiene misericordia. Seamos agradecidos por la misericordia que Hashem ha tenido con nosotros. Y seamos obedientes. Así que ustedes que son padres, cuando sus hijos son desobedientes, ¿verdad que no les gusta? ¿Verdad que no? Pues si a usted no le gusta y son cosas de aquí, del diario vivir, que no tienen nada que ver, es más, sí tiene que ver con el cosmos. Me corrijo, porque usted celebra el Shabbat, está confirmando el cosmos. El Shabbat es como un microcosmos de el universo entero. Cuando nosotros no hacemos lo que Hashem dice, afectamos los decretos del cielo, afectamos la creación completa. ¿Por qué ustedes creen que este planeta Tierra está como está? Por la maldad del ser humano. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Comentario, pastor. Sí, dígame. De la tabla, algo que escuché Ajá. de Rico, la parasha del miércoles, y no lo escucharon. Digo, wow, a pesar que tantas cosas de la Torah, yo digo, wow, porque desde que fui monaguillo en la Iglesia Católica, siempre nos han dicho que la tabla eran 2, 5 y 5. No. Por aquí en el 32 te dice que de ambos lados estaban escritas. Y dije, wow, que siempre nos pintan. Sí, 5 mandamientos aquí y 5 mandamientos allá. No. Conforme al antiguo Medio Oriente, como explicó Rico, que se hacía 2 tablas, una para el rey y una para ponerla en el templo del Dios de ese rey. Pero para Israel, el rey y el Dios es uno mismo, por lo tanto las tablas iban en la casa del rey, que es Hashem, que es su espacio sagrado. Lo que se hacía, se escribieron todos los mandamientos en una tabla y la otra era como una copia. ¿Sí? Porque una era para el rey y una era para el templo del Dios de ese rey. Pero Hashem es el Dios de Israel más el rey de Israel, pues entonces las 2 tablas se pusieron en el arca. De nuevo, por no entender el contexto, sí, te pintan 2 tablitas, 5 aquí, 5 allá. Entonces, para colmarlo, te lo ponen en números romanos. ¿Viste? 1 al 5, del 6 al 10, y son números romanos con los mandamientos en hebreo. Hello. Es como hay algunos libros que a veces son libros hebreos y te tienen números romanos. Anyway. ¿Alguna otra pregunta? Déjame, parece. Sí, yo, pastora, buenas noches a todos, soy Ofelia. Ya Sí. saben que tengo que entrar así porque no tengo manita, pero... Sí, tienes manita, pero no la has encontrado. Sí, tengo manita, pero no es, está manca mi... Tengo una pregunta, cuando se mencionó lo de la receta del incienso, en la Torah se mencionan los 4 ingredientes, pero nos comentó que en la época del segundo templo, después del regreso de Babilonia, ¿estoy correcta? Es después de que se regresó de Babilonia. En el segundo templo. Se le añadieron más ingredientes a ese. No es que le añadieron, que yo creo que la Torah no los da todos, pero eran más de 4. Recuerda que la Torah no muchas veces explica todo, pero conforme al Talmud, conforme a la Mishnah, eran 11, hablan de 11 ingredientes. Pero los ingredientes tenían que ver, como estaba mencionando Rico, a pesar de que se estaban matando animalitos, de que había sangre por todos lados, de que había carne fresca por todos lados, no se veían moscas. O sea, hay un barbecue tremendo y no hay ni una mosca. Haga todo eso usted en su patio, acá vienen todas las moscas a vida y por haber. Pero todos esos ingredientes eran específicos para muchas cosas, una para el olor,
Número 2, para evitar insectos. Número 3, también para purificación y para sanidad, o sea, mantenía un ambiente saludable. Porque recuerden que los sacerdotes estaban descalzos. Estuviera nevando, tronando, lloviendo, caliente, frío, como quiera, tenían que estar descalzos. ¿Okay? Y recuerden que el piso del templo era, en algunas partes era mármol. Ustedes saben que el mármol se pone bastante frío. Están bregando con agua, están bregando con sangre y todo eso era, todo funcionaba para mantener un ambiente perfecto, un ambiente saludable, un ambiente donde ellos podían trabajar. Pregunta dice, parece que si todos los beben, o sea, hablando de las aguas amargas, todo aquel que beba solamente va a ser afectado el que es culpable. ¿Okay? Como la mujer que se sospecha de infidelidad, si realmente ella no cometió adulterio, se toma el agua y no le hace nada. Y el agua es agua con tierra o del piso del tabernáculo o del piso del templo. Tierra. Pero si es culpable, se lo tome. ¿Qué sucede? Lo primero que hablan de que se le hincha la parte baja del cuerpo, pero realmente lo que quiere decir es que queda infértil. No puede tener hijos. Recuerden que el tener hijos es bien importante. Y luego la deshonra de ser conocida como la mujer que tuvo que beberse las aguas amargas y la encontraron culpable. ¿Okay? Porque era algo que Hashem era el que hacía el juicio. Ella lo tomaba, nadie sabía si era cierto o no cierto, si había sido infiel. Ella lo tomaba, no le pasa nada. Era infiel y no lo dijo, Hashem lo sabía y le vienen los problemas físicos. ¿Okay? Solamente el culpable es el que va a ser afectado por las aguas amargas. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Cuando hicieron el censo, lo dieron medio ciclo de plata. Por varón. No por familia. No, el medio ciclo era por varón de 20 años para arriba. Okay. ¿Qué viene representando ahora? Bueno, hoy día no se colecta el medio ciclo porque no hay templo. No se toma, no se colecta, no se recoge. Pero el diezmo. El diezmo es una cosa, la ofrenda es otra, primicias es otra. Son cosas muy diferentes. El medio ciclo era como decir una contribución o un tax. ¿Para qué? Un impuesto, ¿para qué? Para suplir las necesidades del santuario, del templo. Con eso limpiaban, pintaban, renovaban, arreglaban, compraban animalitos porque habían ofrendas que representaba la comunidad, entonces usaban de esos animalitos que se compraban para representar la humanidad, la comunidad. Se tenía muchas funciones administrativas. Y algo interesante, pastora, de eso, que eso lo aprendimos en el curso del templo por Joe. El hecho, cuando venía, por ejemplo, el leproso no tenía con qué traer ofrenda. Exacto, el leproso no tenía dinero para traer la ofrenda que la Torá prescribe que tenía que traer. Exacto. ¿De dónde entonces él suplía esa ofrenda? El templo suplía las ofrendas de aquellos que no podían. Exacto, por ejemplo, con el leproso. Lógico, está leproso, nadie le va a vender nada. No tiene dinero. No tiene dinero, está aislado, no tiene trabajo, por lo tanto, cuando iba a ofrendar, porque quedó limpio, el templo le suplía sus ofrendas. Y esa ofrenda suplida era por el medio ciclo que se pagaba al principio, el mes antes de Pesaj. Ese dinero era acumulado, entonces usaban para las necesidades del pueblo y para cuidado y mantenimiento del templo. Como aquí se usó ¿para qué? Para el templo. Es más, ese medio ciclo que usan va a ser usado, derretido, para hacer las bases de las columnas del Mishkan, del tabernáculo. Eso es aparte de diezmo, aparte de ofrenda, aparte de primicia, aparte de todos los demás que había que traer. Y tenían que traerlo. Fuera pobre o rico, tenía que pagar el medio ciclo. Si no tenía.
lo buscaba, lo cogía prestado, cualquiera tenía, no podía quedarse sin dar. Era obligatorio. Era obligatorio. Es un mandamiento. Me imagino que no era mucho. Bueno, en aquel entonces medio ciclo sí era mucho. Hoy día no, medio ciclo no es nada comparado con cómo está la moneda hoy día, pero en aquel entonces sí. Para el que no tiene nada, algo es mucho. Por eso decía, sea fuera pobre, fuera rico, tenía que dar el medio ciclo. Para el rico no era nada, para el pobre era demasiado, mucho. Recuerden que tiene que ver con mantener la casa del padre. ¿Algo más antes de cerrar? Bueno, mis hijos, muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima, si el Señor lo permite. Que tengan un maravilloso Shabbat. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Bendiciones. Shalom.